fuertes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Estos son nuestros invitados, el distinguido amigo, el profesor Andrés Fortunato Victoria, de la Fundación de Militares y Civiles Constitucionalistas de la gesta de abril de 1965 y del movimiento Los Guardianes de la Constitución. Está acompañado hoy, en esta tarde, de algunos de los militares sobrevivientes que participaron en esa gesta heroica defendiendo la soberanía nacional. Bienvenido, Andrés Fortunato Victoria. Gracias por recibirnos una vez más, y del Moro. Sí. Estamos en nuestra casa. Sí. Miren ahí como se podemos apreciar, Fortunato, detrás de usted, a su lado. Qué bien se ven los compañeros. Algunos de los hombres y mujeres que todavía pueden dar testimonio de qué sucedió, de por qué, siendo tan jóvenes, dieron un paso al frente para luchar contra la corrupción, para reclamar la vuelta al poder del gobierno electo democráticamente del profesor Juan Bosch y de la intervención de una votas extranjera en nuestro país. Gracias, y del Moro. Me complazco en presentar ante ustedes, amigos televidentes, a mis compañeros, a los que me están ayudando en esta jornada para rescatar la memoria histórica de la República Dominicana. Por favor, compañeros, preséntense. Mi nombre es Felipe Pérez Valdés, comandante del Comando Luperón de la Revolución de Abril del 1965. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Laurence Martínez Cafulleri, teniente de corbeta de la Armada RD. En el comando que estuve en Ciudad Nueva, el Instituto de Señorita Salomé Ureña. Por la tarde era Rodríguez Ojío, hembra y varones. Entonces ahí estuve, mi comandante fue el coronel Álvarez Holguín, que ha fallecido. Y esa es mi gracias, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Maura Montá Paulino de Leocadio, esposa de Severino Leocadio. Mi nombre es Severino Leocadio Castillo. Estuve en la jefatura de Estado Mayor, donde se inició la revolución del 65, porque tomamos los generales presos, el capitán Mario Peña Tavera y nosotros, los alistados y que habíamos, y de ahí, cuando empezaron a bombardear los aviones, cogimos para Ciudad Nueva. Gracias, compañero. Sí. Bueno, a los amigos y amigas televidentes, bueno recordarles que Andrés Fortunato, un servidor, perteneció a la Academia Militar Batalla de la Carrera. Fue del grupo de los cadetes que se unieron con la revolución el 25 de abril de 1965. De ahí pasamos en la madrugada del día 26, lunes, a San Pedro de Macorís, y allí fuimos atacados por un avión el martes, en la tarde, martes 27. Y luego decidimos llegar a la ciudad. Salimos en la madrugada del 28 de abril y a las 11 de la mañana aproximadamente, entre 10 y 11, fuimos asaltados frente a la Nunciatura, al lado de la Casa Balaguer, la Máximo Gómez. Y de ahí tuvimos un mes y tanto preso. Luego que salimos de ahí, nos fuimos uniendo algunos a Ciudad Nueva. Ese grupo de cadetes de la Academia Batalla de la Carrera, al igual que lo de la Marina de Guerra, participamos en la Revolución de Abril de 1965. Estoy agradecido de Dios junto a mis compañeros porque le puedo mostrar a la República Dominicana a 59 años todavía compañeros y compañeras que estuvieron en esa revolución y guerra patria
que es el tercer acontecimiento en la historia de este país. Ha sido el acontecimiento que le ha dado 59 años sin golpe de Estado a nuestro país y hemos seguido la lucha por tener una nación independiente, soberana, como lo soñaron los padres de la patria. Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y todos los otros, hasta llegar a la Revolución Constitucionalista concebida como una acción para devolverle al pueblo lo que los militares le quitaron el 25 de septiembre de 1933, bajo la dirección del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y el 24, el estallido, donde el capitán Mario Peña Tavera inició ese acontecimiento llamando al doctor Peña Gómez, quien fue el que hizo un llamado al pueblo el sábado 24 al mediodía para que el pueblo respaldara el levantamiento militar. Y aquí estamos, 59 años después. Es importante, Fortunato, destacar, invitar a los distinguidos historiadores dominicanos que puedan aprovechar que todavía quedan sobrevivientes de la gesta de abril de 1965, para que puedan entrevistarlo y para que la historia pueda escucharse de manos de los propios protagonistas de los que participaron, uno en un sitio, otro en un barrio, en San Carlos, y puedan decir qué sucedió en esos años donde esos militares que perdieron su carrera militar por salir a defender lo que fue la democracia y un gobierno legítimamente electo. Que esos historiadores puedan entrevistar a cada uno de estos sobrevivientes que siempre lo acompañan, líder. Sí, mira, es bueno que se sepa que el Archivo General de la Nación ha venido haciendo un trabajo en esa dirección, sí, desde hace algunos años. Ahora, nosotros lo que le solicitaríamos al Archivo General de la Nación es que haya de alguna manera un programa que se dé a conocer esos testimonios sí, de abril, que lleguen a las escuelas, a las universidades, que se hagan discusiones sobre la Revolución de Abril y que los que estamos vivos podamos asistir a algunas de esas videomatecas para discutir la importancia de Abril, la participación, qué ha ocurrido con nosotros, por qué tenemos 59 años sin golpe de Estado, qué pasó de 1844 a 1965, cuál es la importancia de Abril. Eso tiene que ir a las escuelas y es bueno que de alguna manera se haga un trabajo de rescate de la memoria de Abril, que también se va a dar un rescate de la memoria histórica de la República Dominicana, sí, porque muchos de nosotros manejamos de alguna manera, por estudio, por lo que sea, por vivencias, manejamos algunos aspectos históricos que van concatenados. El hilo temático de la vida democrática, de la lucha por la dignidad, la igualdad, la soberanía nacional, ese hilo conductor que se puede desarrollar, le puede favorecer a que en la República Dominicana se produzca un ideario nacional, patriótico, fundado en valores éticos, morales y patrióticos también, y de conocimiento del manejo del Estado, que ha sido parte de nuestro empeño. Pero hacemos el llamado y estamos dispuestos en cualquier momento a conversar tanto con el Archivo General de la Nación como con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, y la misma Efeméride de Patria, sí, que debería involucrarse en un trabajo para llenar de amor por la patria a la República Dominicana, que en un momento como este le hace mucha falta. ¿En qué momento estamos? Bueno, y del yo quiero que, señor director, usted me ponga esa imagen del movimiento Guardianes de la Constitución que yo le envié ahí. Y más atrás le voy a pedir el video del presidente de la República. Mírenlo ahí, ese es el movimiento Guardianes de la Constitución. Ese es el tema que está ahora en el tapete de la noticia nacional. Guardianes de la Constitución. Y vamos a ver el video que tiene ahí donde habla el presidente de la República. Señor director. No se opongan a todo. O sea, porque entonces hasta pierden credibilidad. Todo el mundo, especialmente habían muchos líderes
que decían que había que ponerle candados a la Constitución para que un presidente no se fuera a reelegir indefinidamente. Eso es lo que estamos haciendo para proteger la democracia dominicana. Y lo estamos haciendo nosotros, que ahora tenemos una supermayoría en el Congreso, que pudiéramos estar haciendo todo lo contrario. Y lo que estamos haciendo es ponernos candados a nosotros mismos, para que así realmente lo que ha afectado a la democracia en República Dominicana y en la mayoría de los países latinoamericanos, que es la reelección indefinida, no pase. Y que otro que venga, que tenga esta mayoría, tampoco pueda hacerlo. Entonces, bueno, opónganse siempre, eso es bueno, algunos temas. Sería bueno también que con la oposición presentaran alguna propuesta. No la tenemos ninguna, pero presentaran alguna propuesta. Pero con situaciones que a nosotros incluso nos estamos limitando nuestros poderes. Yo no entiendo por qué eso no debería de ser algo de unidad nacional. Y así, en otras partes, también ellos pueden tener razón y que nos den propuestas y nosotros también la incluiremos, a pesar de tener una mayoría que siempre dije que a pesar de esa mayoría, siempre íbamos a buscar el consenso. ¿Cuál es su opinión de lo que está sucediendo ahora, Fortunato? Bueno, vamos a comenzar con esta publicación que se hizo el sábado 21 de agosto del 2021. Mírala ahí. En esa publicación, nosotros le sugerimos al ciudadano presidente, porque él quería comenzar la reforma constitucional en el 2021 y no tenía mayoría congresual. Nosotros le sugerimos que aplazara esa posición de él, que era correcta, pero él no tenía mayoría. Entonces, el presidente oyó algunas manifestaciones que hicimos y agradecemos profundamente el que haya tenido oído para oír y ojo para ver. Él aplazó esa posición hasta que trabajó para ganarse una mayoría congresual. Hoy la tiene. Sí. Entonces, hoy nosotros hemos apoyado que él haga la reforma y justamente se está en un momento estelar de la vida histórica de la República Dominicana. Y como él bien dice, ¿por qué la oposición no unirse? Nosotros vamos a justificar hoy por qué la oposición debe unirse a esa reforma que se le está haciendo a la Constitución de la República. Para poder entender esto, tenemos que saber que la historia se va procesando de manera lenta, pero firme, indetenible. La historia no es para que sea manejada por temperamentos precipitados ni malintencionados de los pueblos. ¿En qué punto estamos hoy? ¿Dónde estamos nosotros hace aproximadamente 63 años? En el año de 1962, estamos ya 62 años en ese periodo, hubo unas elecciones en el país que ganó el profesor Juan Bosch, pero en el año 61 fue que ajusticiaron a Trujillo, un 30 de mayo. Ese ajusticiamiento de Trujillo precipitó muchos temperamentos políticos. A otros lo puso a pensar de manera fría y calculada, como fue el caso del profesor Juan Bosch, que al llegar al país comenzó a educar al pueblo. Recuerdo que yo tenía en el año de 1962 15 años y que el profesor Juan Bosch comenzó a hablar a eso de las 7 de la noche, todos los días. Y nosotros íbamos a una fritura en Villamella de la señora Cristóbal, y nos poníamos a oír noche por noche al profesor Juan Bosch, porque también en la mañana íbamos al Liceo Juan Pablo Duarte y oíamos otras voces, ya jóvenes inclinados a la izquierda, y hacíamos la comparación. En el año de 1962 fue un año en que lo pasamos escuchando de manera permanente. Ganó el profesor Juan Bosch. Oíamos cuando el periodista Bonillita atacaba a la 1 de la tarde el gobierno de Juan Bosch, hasta que creó las condiciones junto con otros sectores para darle un golpe de estado al profesor Juan Bosch, porque el profesor Juan Bosch quería cambios profundos
cambios profundos en el marco de la democracia representativa, un cambio que la oligarquía no entendía y que entonces produjo un hecho lamentable que fue el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, y ese golpe de Estado del profesor Juan Bosch trajo como consecuencia un levantamiento el 24 de abril de 1965 que provocó una guerra civil y que de ahí vino entonces la intervención norteamericana. Eso es el 28 de abril de 1965. En 4 años se cometieron errores que nos llevaron a esa guerra. En el día de hoy, 2024, se están produciendo aquí cambios rápidos e importantes para la vida nacional. Y es determinante que los sectores pensantes de aquí no lo hagan como aquellos, sino que se piense fríamente cuál es el valor de esa reforma, ya que no se entendió el valor de la Constitución promulgada el 29 de abril de 1963 en el gobierno del profesor Juan Bosch. Es importante que se entienda qué es lo que se persigue con esta reforma constitucional. Atención, pueblo dominicano. Nosotros los que estamos aquí, que fuimos jóvenes y que oímos también cómo pensaban los jóvenes de aquellos tiempos y mucha gente de aquellos tiempos que precipitaron una desgracia para el país de mucha muerte. Hoy nosotros invitamos a que se piense fríamente. El profesor Juan Bosch quería que haya una transformación, por ejemplo, en el caso de la tierra. Quería que el campesino tuviera su tierra, ayudar al campesino. Muchas cosas importantes. El profesor Juan Bosch, que pertenecía en esa época al PRD. Al PRD, que es la génesis del PRM que tenemos hoy. Sí. Y que lo habían fundado ya en el 1939. Hoy el PRD que fundó el profesor Juan Bosch, que es, de ahí se desprende el PLD también, Sí. Son los grupos que han venido dominando en el país, a excepción de los 22 años que tuvo Balaguer. En esa lucha de desplazar el régimen trujillista entre Juan Bosch y Balaguer, ya el grupo de Juan Bosch tiene más tiempo en el poder que el grupo de Balaguer, pero Balaguer sigue influyendo, que es una de las distinciones que se ha dado. Pero no obstante a eso, los PRDistas sanos, los PRMistas sanos, los PLDistas sanos deben de pensar como pensaba el profesor Juan Bosch, quien pensó a largo plazo y fue haciendo las cosas y murió en la misma dirección. Nosotros en el día de hoy, ya que se está dando la transformación de la Constitución, la reforma en el Congreso, nosotros le pedimos a la sociedad dominicana, la partidaria, a la sociedad industrial, a la sociedad del comercio, a la sociedad importadora y exportadora, a los hombres y mujeres de los partidos, a los hombres y mujeres chiriperos, a los que no tienen empleo, que entiendan algunas razones de esta reforma. Nosotros la vamos a explicar brevemente. Las razones que entendemos de importancia de esta reforma. En primer lugar, nosotros entendemos que ha sido muy importante que se haya aprobado y esperamos que se promulgue, se acepte y se aplique lo de que los presidentes que han sido 2 veces ya dirigentes del Poder Ejecutivo del Poder no vuelvan a ser candidatos más. Y es importante entender que así como el artículo 4 está representado en fórmula pétrea en el artículo 268 de la Constitución, también el artículo 124 sea representado en el artículo 268 de la Constitución como fórmula pétrea. Por lo que entendemos que no tiene que haber referéndum, lo que plantea el artículo 272 de la Constitución de la República. Que se acepte y que los mismos líderes de los partidos de oposición entiendan, que ellos entiendan que le harían un gran favor a la República Dominicana tratando de entender que hay cambios necesarios en estos momentos. Y uno de los cambios necesarios es que no haya ni caudillismo bajo ninguna circunstancia, ni mesianismo. Porque el caudillismo y el mesianismo fueron los causantes de 121 años de golpe de Estado en la República Dominicana,
de 1844 a 1965 y que han seguido presente el caudillismo en la presencia de Balaguer, 22 años, y en la presencia del PLD, donde 2 personas del PLD se han mantenido y todavía aún hay uno que quiere continuar. Sería interesante que, por ejemplo, vamos a referirnos a un nombre que respetamos mucho, que es el caso del doctor Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández jugó un papel en el 1996 de gran importancia para la democracia en la República Dominicana. Mucha gente se preguntará cuál fue ese aporte. El presidente Leonel Fernández, aunque nosotros publicamos el 24 de abril de 1996 un artículo que pedíamos la unidad del PRD y el PLD por las razones que explicamos en ese artículo, básicamente para que pudieran tomar la batuta del profesor Juan Bosch y adecentar la democracia en la República Dominicana, separándola de la corrupción y la impunidad que la había distinguido desde el 1963, cuando el triunvirato tomó el poder y desplazó a un gobierno honesto, como era el del profesor Juan Bosch. Nosotros entendemos que cuando llegara ese momento de 1996, el PRD y el PLD unidos podían ponerle fin a esa intención de la oligarquía tradicional de vivir siempre bajo la sombra de la corrupción y la impunidad, pero no se logró. Lo que se hizo fue que el doctor Leonel Fernández y el PLD pactaron con el gobierno del Partido Reformista. Y ese pacto, entre otras cosas, persiguió el que no se pudieran hacer justicia contra los que habían sido criminales y corruptos en los 12 años primero de Balaguer, básicamente, y algunos en los posteriores, para salvarlo de la justicia, como lo salvó en el 78, cuando el Partido Reformista le escamoteó 4 senadores al PRD para desde el Senado poder nombrar los jueces y que no hubiera posibilidad de que fueran sancionados por el crimen y la corrupción. Entonces en el 96 lo que se hicieron fue cubrirse de la presencia del PLD en el poder para que no lo persiguieran, y así ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que por razones de mutación o lo que sea, se produjo una corriente a lo interno del nuevo gobierno que optó por desarrollar una corriente de corrupción que hoy es problema en el país, porque hay muchos que han sido llevados al banquillo de los acusados, otros esperan que lo lleven, otros no quisieran que lo llevaran. Y eso puede crear un inconveniente en el país, porque resulta que nosotros los que estamos aquí, vestidos de negro en este momento, después de 59 años, siendo coherente con la posición de Camaño, de que la revolución se debió, entre otros factores determinantes, a la corrupción, la hemos mantenido. Y nosotros podemos presentar las pruebas cómo de manera coherente hemos estado en contra de la corrupción. Nosotros, entonces, el presidente Leonel Fernández pudo lograr, a pesar de que se alió a esa corriente reformista, pudo lograr por primera vez que la oligarquía fuera sustituida sin crear una problemática, una crisis política. Porque cuando, por ejemplo, Buenaventura Báez, que era el último caudillo después de Santana, porque Santana murió el 14 de junio de 1864 y siguió entonces Buenaventura Báez como caudillo. Ese caudillismo de Buenaventura Báez fue sustituido por el Partido Azul. El Partido Azul llevó entonces a Luperón de 1789 al 90 como presidente, pero Luperón le entregó el poder a Meriño a Ulises Heró Lili y Lili a Francisco Gregorio Villini. Gregorio Villini no pudo soportar las presiones de Lili, quien se convirtió en un as del poder cuando Luperón se va a Puerto Plata y lo deja a él como jefe de las Fuerzas Armadas y luego como jefe del gobierno, terminando Lili colocándose del lado de nuevo de la oligarquía y no seguir las orientaciones liberales de Luperón.
y su constitución, hasta convertirse en un dictador. O sea que Lili, de liberal, porque fue lugarteniente de Luperón en la Restauración y llevaba esa mentalidad de Luperón, pero de liberal pasó a ser un dictador. Leonel no pasó a ser un dictador, sino pasó a ser un presidente democrático, que inclusive en el 2000 no fue candidato a la presidencia de la República, sino que le dio el paso a Danilo Medina, porque lo prohibía la reforma constitucional de 1994. Hasta ahí vamos bien. Entonces, el ingeniero Hipólito Mejía cometió un error que fue el de modificar la constitución del 94 y poner 2 periodos y nunca más. Ahí llega Leonel Fernández de nuevo al poder, dura 2 periodos, pero Leonel Fernández entonces lo que hace en el 2010 que reforma la constitución y vuelve de nuevo a la constitución del 94 y la del 63 de Bosch, que era de un periodo y otro, no se podía ir al otro siguiente, pero sí al otro se podía ir. Leonel logró la reforma constitucional y se habilitó de nuevo. Nosotros que le agradecemos al doctor Leonel Fernández lo que hizo por los constitucionalistas, no solamente emitió 2 decretos reintegrándonos y ascendiéndonos de algunos rangos, sino que fue con nosotros a la Fuerza Armada a poner en posesión de esos decretos. Se le agradece infinitamente, pero él sabe que nunca dejamos de luchar en contra de la corrupción. Él lo sabe, y lo sabe Danilo Medina, que nosotros lo apoyamos y le solicitamos que entendíamos que su gobierno tenía que ser un gobierno ético y moral. Y comenzó bien, pero terminó mal. Entonces, ellos deben de entender que aquí hay un hilo conductor, repito la palabra, de 1965 a la fecha, que es una lucha por una democracia decente, por una democracia sin corrupción e impunidad, por una democracia que vaya aumentando su calidad, que es lo que entendemos que se hace ahora. Porque si no van los que han sido presidentes, que tienen un grupo de personas a su lado que han acumulado muchos recursos, si ellos no van a poder conseguir el dinero para comprar votos y sobornar a la gente para que vayan al voto, cometiendo un crimen contra el artículo 2 de la Constitución de la República, que plantea la soberanía popular para llevar a hombres y mujeres por conciencia al poder, no por dinero. Nosotros le hacemos un llamado al doctor Leonel Fernández, sin dejar de reconocer su grandeza. Nosotros entendemos que a esos 2 líderes, algunos grupos internos, lo cogieron de escudo y que ahora deben de entender que el caudillismo y el mesianismo deben de desaparecer. Mire, lo hacemos con la humildad y la responsabilidad que nos caracteriza. Y que esta reforma que se ha llevado al Congreso la respalden. Que no se creen subterfugios jurídicos para impedir que se dé. Para que ningún grupo que quiera alterar en algún momento el orden coja como pretexto la posición de ellos. Ya ellos han hecho grandes contribuciones. Ahora hay que seguirla haciendo. Porque el presidente de la República se ha puesto un candado para él no volver. Sería interesante que esos 3 presidentes, más el presidente Hipólito Mejía, si así lo entiende, se juntaran y la experiencia que ellos tienen la pusieran a disposición de un país que necesita la unidad de todos los buenos dominicanos. Hipólito, míralo ahí, Leonel y Danilo, que los 3 modificaron la Constitución tratando de favorecerse, que no es lo mismo que está haciendo Luis Abinader. Correcto, entonces ellos deberían de ayudar al país, porque lo pueden ayudar. Mucha gente lo va a seguir si no lo hacen y va a distorsionar algunas cosas posiblemente en un momento en que el país necesita de sus mejores hombres. ¿Por qué planteamos esto de sus mejores hombres? Miren, ahora mismo el presidente Luis Abinader está llevando a cabo una tarea de que los ciudadanos del vecino país de Haití que están aquí de manera ilegal vuelvan a su país. Esa es una tarea fuerte que toca intereses de muchos sectores, porque por la frontera nada más no pasan los haitianos indocumentados, pasan otra cosa que llegan a Haití. Como Haití no tiene instituciones fuertes,
Sí, buscan la manera de traspasarlo a la República Dominicana para que esas cosas vayan a otros países del mundo. Nosotros entendemos que la República Dominicana, en medio de la conflagración mundial que se avecina, debería estar libre de muchos contactos espurios para que sea respetada. Y eso se logra fortaleciendo las instituciones. Las instituciones que tenemos, como el Congreso, como el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo, como Migración, como todas como las Fuerzas Armadas. Nosotros necesitamos, y se ve que aquí hay una debilidad muy grande con los últimos apresamientos que han habido por los problemas de la información en manos de quien estaban. Eso no es correcto. Lo correcto es que se piense... Deme un permiso, Fortunato, antes que usted continúe. Porque es bueno recordarle a la gente dónde inició este problema de que nacionales haitianos vinieran en masa a la República Dominicana. Cuando Balaguer había un poco de control, o por decir mucho control, en ese sentido. Inmediatamente, Leonel Fernández llega a 1996, que fue el primer presidente del PLD. El primer presidente del PLD, después de Balaguer, fue Leonel. Y de ahí se empezó una conducta complaciente hacia el pueblo haitiano. Póngame la otra foto, señor director, donde aparece el presidente Danilo Medina ordenando la retención, mírala ahí, que no se sigan deteniendo las repatriaciones ilegales. Eso fue en el 2014, esas declaraciones que dio Danilo, donde dijo que los haitianos viven en este país sin problema de persecución. Entre Leonel y Danilo le dejaron este monstruo a lo que estamos viviendo ahora. Sí, yo diría que a pesar de tu señalamiento y del Morro, hay condiciones materiales de la existencia haitiana que han provocado el desborde, como es la anarquía política, la debilidad económica que hay y el creciente número de ciudadanos haitianos que cada día son mayores y la condición que ellos tienen de debilidad institucional, como es el caso de no ser registrado a la hora de nacer, aunque tienen el jus sanguinis que le dicen a ellos que nunca en la vida van a ser apátridas, no están registrados en Haití, y esa condición de debilidad que hay en Haití lo ha hecho venir. Además, la debilidad también de muchos sectores que son los que tienen que controlar su paso para acá, pero que es muy atractivo que una persona que dé 10,000 pesos, por ejemplo, en la frontera, a un soldado y que no le alcanza y que tiene problemas con los hijos, no lo coja, porque la situación hay que verla en la realidad misma que hay. Entonces, es necesario que entendamos que la crisis que hay en Haití hoy, generada por la debilidad institucional de Haití en 224 años, donde no han podido crear un concepto de Estado-Nación, donde ellos fortalezcan sus instituciones, no han podido encontrar y le han hecho creer que la solución de ellos está aquí, falsamente. Quien le hace creer a los haitianos que la solución de ellos está en la República Dominicana, le está cometiendo un crimen, porque lo que están haciendo es desplazar su responsabilidad. Es la oligarquía haitiana, los sectores de poder haitianos, los sectores internacionales que se han llevado la riqueza de Haití, los que tienen que salvar a Haití, y esos sectores tienen que buscar la salvación de Haití a través de la ONU, no de nosotros. A nosotros hay que dejarnos tranquilos, a este país hay que ayudarlo a que siga fortaleciendo su democracia, su economía, su política, su democracia, que la siga fortaleciendo. Y entonces demostrarle al mundo que las Naciones Unidas son operantes. ¿Cómo? Haciendo uso de lo que plantea el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, artículo 1, su numeral es 1, 2 y 3, donde establece que hay que ayudar a un país como Haití económicamente, socialmente, políticamente. Hay que ayudar a ese país desde su génesis. Lo primero que tienen que hacer ahora es que no lo han hecho. Ahí están las bandas matando haitianos, matando civiles de Haití. ¿Cómo es que no van a ayudar a que los grupos que se dijo hace un año que iban a llegar a Haití para poder servir de puente para una seguridad a los fines de haber elecciones, no estén operando? ¿Cómo es
que en lugar de ayudar a Haití, que hay una América más o menos sosegada en términos políticos, se están incitando la guerra en el Medio Oriente y en la parte de Europa. ¿Cómo es que se viene entonces? ¿Cómo es que se desligan desde las Naciones Unidas de Haití y no van a ayudar? Si Haití lo que necesita es, y nosotros estamos planteando soluciones para Haití, lo que estamos haciendo nosotros enviando a los haitianos para allá es una necesidad que reclama nuestra ley y la Constitución de la República, pero que además no podemos permitir que aquí crezca una anarquía. Hay que enviarlo allá y que la anarquía ya se resuelva. Y se resuelve primero para nosotros. Si hay otros factores que pueden incidir, bueno, que se señalen, pero nosotros señalamos algunos. Por ejemplo, hay que buscar la manera de que todos los haitianos sean registrados. Hay que crear entonces oficialía civil y hay que buscar cómo se construye en todo Haití esa oficialía civil. Si se construyen esas oficialías civiles, muchos haitianos van a encontrar en esos trabajos, en esos espacios de construcción, trabajo. En Haití hay que hacer lo que anunció, por ejemplo, el presidente de la República ayer, que va a ser 45 multiusos deportivos en el país. Y hoy anuncia el ministro de Educación que van a ser 70 escuelas técnicas para preparar a los jóvenes. En Haití se debe ir preparando las condiciones para que se produzca eso. De igual manera, en Haití tiene que haber, por ejemplo, un levantamiento que haga la ONU para buscar los recursos para poder de alguna forma rehabilitar los montes y las montañas de Haití. Hay que sembrarla de árboles para que realmente se creen las condiciones de que las lluvias aparezcan y entonces los ríos puedan renacer y las tierras se vuelvan cultivables. Pero esos son recursos que se pueden conseguir y se van empleando haitianos allá, y todos esos haitianos que tengan trabajo en Haití no van a venir para acá si hay cierta seguridad, si hay un gobierno que está creando las condiciones para unas elecciones en el día de hoy, viendo el ejemplo de República Dominicana. De igual manera, vamos a suponer que las playas de Haití se habiliten y se creen grupos económicos, y esos grupos económicos comiencen a atraer turistas. Cuando viene a ver Haití, no tiene que forzar la frontera para vivir, lo van desarrollando allí, y ellos pueden conseguir en algún momento, decir, bueno, somos 11 millones de haitianos, no podemos crecer a lo loco, vamos a hacer de alguna manera un plan para reducir los nacimientos en Haití. Cuando viene a ver, nosotros podemos tener dos naciones que se desarrollan paralelamente y le sirvan de ejemplo al mundo. Esa es una oportunidad que tiene la ONU y una oportunidad que tienen los Estados Unidos, que tiene Francia, que tiene Canadá. No el interés de que nosotros peleemos con Haití para entonces ocuparnos, no, eso no. La guerra no puede ser la solución para la sobrevivencia de los pueblos, tiene que ser la paz, pero la paz no puede existir si no se cumple con las leyes. Nosotros hemos dicho muchas veces que para que la República Dominicana y el mundo se salven, aquí lo que hay que hacer en el mundo es que se cumpla con la ley. Y las leyes están ahí, vamos a aplicarlas. Este presidente la quiere aplicar, vamos a unirnos todos. No hay necesidad, dominicano, de que los sectores industriales, los sectores productivos de este país, comerciales, si se va a hacer la reforma ahora mismo constitucional y también la reforma fiscal, sí. Esas dos cosas tienen que ir emparejadas. Por ejemplo, hay que ver las ventajas, no las desventajas. El hecho de que algunas exenciones fiscales se disminuyan o se le pongan términos y que esos recursos vayan al Estado. Lo que demanda no es no ir al Estado esos recursos, lo que demanda es la creación de políticos que sean capaces de tener la ética moral, la ética, los valores patrios, el compromiso con el país, que lo tengan, para ellos administrar correctamente los recursos que el pueblo pague de impuestos. Eso es lo que hace falta aquí, que no se los roben. Que el problema grave que ha habido en la República Dominicana es que el dinero que el pueblo produce se lo han robado siempre en la mayoría de los gobiernos. Entonces hay que crear ahora las condiciones para una educación masiva, ética, moral, de valores patrios, de conocimiento del manejo del Estado. Porque ¿cómo es que si los partidos políticos preparan a sus dirigentes para manejar el Estado, vamos a tener entonces dos personas
que no tienen nada que ver con los políticos, manejando la información como se ha demostrado en estos momentos. Los partidos tienen que crear en sus filas los hombres y mujeres que van a dirigir el Estado. Y ahí es que hay que darle oportunidad a las bases, a los sectores medios de la población dominicana. Hay que dejar de pensar en que hay personas que nacieron ricos en la superestructura y son las que van a ocupar las posiciones cuando el pueblo sube los votos para que un partido gane. Es el partido completo. Y nosotros reclamamos desde aquí, desde este programa, nosotros que tenemos 59 años dándole seguimiento a la Revolución de Abril, después que nos mataron a los líderes, y a otros lo atrajeron de alguna manera, y a otros lo abandonaron. Nosotros reclamamos, como parte de esta democracia que hemos tenido, como parte, nosotros hemos sufrido todos, hasta el desprecio de gobiernos, lo hemos sufrido. Nosotros que estamos en pie todavía, en nombre de los 2.850 muertos, de los 600 de nosotros, 500 del lado contrario, 44 americanos, 325 policías, miles de heridos, miles de perseguidos, miles de asesinados después. Nosotros que estamos aquí, en nombre de la paz, demandamos que la ley se cumpla. Y en esa ley está la ley 33-18, en su artículo 34, que obliga a los partidos políticos a educar. El problema ahora es educar. Que el doctor Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader, que no va en el 2028, toda esa gente se lancen a educar su partido, que lo pueden hacer. Así como Leonel tiene a Funglode, meter a Funglode en la base de los partidos, que esos jóvenes de las diferentes provincias y regiones se preparen para dirigir el Estado en nombre de su partido y en nombre de la ley, y que haya fiscalización y control de los gastos del Poder Ejecutivo. Nosotros, póngame el artículo 55 ahí de la Constitución. Que es interesante que ponga esa... Y antes que ya estamos llegando al final del programa, Fortunato. Es importante que se entienda que en la reforma fiscal, si se hiciera como se está planteando y se aporta todo el mundo que paga los impuestos, porque no es que los pobres se van a perjudicar, no. Si los ricos pagan los impuestos que tienen que pagar y no lo evaden, va a haber dinero suficiente para que cada familia, por ejemplo, reciba toda la ayuda del Estado. ¿Qué ayuda puede recibir una familia? Mira, si uno lee el artículo 55, que dice que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio de la formación integral de la familia, y si el gobierno entiende que tiene que atender a cada familia, que un niño tiene que tener educación, alimentación desde que nace, que los padres y la madre tienen que ser protegidos con trabajo, que la madre, que aporta un valor agregado a la economía dominicana, cuando la madre pare un muchacho, lo cría bien, lo limpia, lo baña, lo manda a la escuela, lo lleva, trabaja con sus clases, el niño pasa de curso, el niño se hace profesional, el niño va a trabajar y va a ayudar al país, va a ayudar a las empresas, y esa madre que nunca trabajó, que nunca tuvo un cheque de ninguna empresa ni del gobierno, reciba a los 65 años en su casa una pensión porque se dedicó a trabajar en favor de hijos que le sirvan a la patria. O mujeres, madres solteras, que crían sus hijos con mucho sudor y reciben a la edad una pensión y que reciben una atención médica y que cuando se enferman los hijos que están trabajando no tienen que dejar los trabajos, sino que mandan una norsa pagada por el Poder Ejecutivo, por el gobierno, y que mandan un taxi a buscarla para llevarla a un hospital, y que los hospitales tienen medicina gratis y que si se enferman le mandan la comida. Para que un Estado pueda hacer eso, por ejemplo, tiene que tener los recursos, no solamente los recursos que paga la gente con impuestos, sino que los políticos no se los roben, y hay que trabajar en esa dirección. Y es la ley y la Constitución que nos ayuda a eso. Fortunato, para que usted le envíe un mensaje al presidente de la República en este último minuto que nos queda, de cómo ustedes lo están apoyando en su reforma constitucional y en su reforma fiscal. Bueno, nosotros al presidente Luis Abinader, primeramente queremos felicitarlo porque ha hecho un trabajo desinteresado y rompe con una historia de oportunismo de muchas personas que quieren continuar el poder para siempre. Nosotros le felicitamos. Nosotros quiero que el pueblo dominicano sepa
que el licenciado Luis Abinader nos recibió una vez en abril para el caso pendiente con los militares y combatientes civiles, y no nos ha recibido más, y sus funcionarios no se han interesado más por la suerte de nosotros, pero nosotros no estamos trabajando para nosotros. Como en abril de 1965, estamos trabajando para el país. Fueron muchos los compañeros que murieron, fueron muchos los compañeros que abandonaron su carrera por darle cumplimiento al artículo 161 de la Constitución de la República. Fueron muchos los compañeros que sentaron la base para que el poder militar se subordine al poder civil que emana del pueblo con su voto. Nosotros hemos creado una carrera de institucionalidad militar que merece que de alguna manera se nos escuche alguna vez. Pero bueno, independientemente de eso, lo que nos interesa es que el pueblo dominicano viva feliz, viva bien, viva con igualdad, que las desigualdades tan abismales que hay cesen, que cada uno pague sus impuestos y que los que reciben los impuestos lo aprendan a cobrar sin dejarse sobornar y que los que lo van a manejar lo sepan emplear sin robárselo. Nosotros queremos una República Dominicana decente, decente, como dijo Kennedy. Oigan lo que dijo Kennedy, si hay tiempo, esto es un minuto. Kennedy, cuando estaba discutiendo la crisis en República Dominicana en su gobierno, antes de llegar Bush al poder, en su gabinete de crisis, dice, miren, en Santo Domingo hay 3 salidas. La primera es que aparezca un gobierno decente. El segundo es que siga el régimen trujillista. Y el tercero es que se evite que Fidel Castro tome Santo Domingo. Dice, no podemos salir del segundo si no tenemos asegurado el primero y el tercero. Sigue el régimen de Trujillo, ahí fue que vino Balaguer 12 años a matar gente, a perseguir gente, a todo, en aquellos tiempos. Todavía hoy no se ha pensado realmente en el pueblo. Aquella vez no se pensó en el pueblo. Lo que se pensó era en la Guerra Fría y sus resultados. Hoy nosotros tenemos que pensar en el pueblo, como fueron los pensamientos de los padres de la patria. Y le pedimos al superior gobierno que siga trabajando y que si después se puede recordar de nosotros, que nos llame. Porque la condición nuestra no es única, es la condición de la patria. Gracias, Fortunato, y a todos sus compañeros. Ustedes continúen con esta programación. Gracias. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 51. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.